Hola, buenas tardes, Astrid. Y buenas tardes a todos los seguidores de Nara. Amanecimos hoy con una noticia y nos pareció importante aclarar dudas y decir qué significa en este momento esta noticia. Los cambios que tiene la ley de migración y que tienen las diferentes pólizas que han salido son muchos y a veces tienden a confundir. Entonces, gracias, Astrid, por el tiempo. Yo sé que te agarré en días ocupados, pero gracias por apoyarnos en darnos la información correcta que en este momento es necesario para todas las personas que ya sea están en México o vienen en camino a pedir asilo. La noticia es que la ley de que la Corte Suprema de Justicia aprobó que se cancelara el programa MPP, que es mejor conocido como el Espera en México, en el cual de hecho hay muchos nicaragüenses en este momento que en las últimas semanas han sido regresados bajo este programa y están ahí esperando su corte. Entonces, ¿qué significa ahorita para estas personas que están ahorita en México que ya están bajo el programa MPP? Ok, bueno, para contestar tu pregunta brevemente, para las personas que ya están en el programa de MPP y ya tienen sus citas de corte pendientes, no hay ningún cambio. O sea, las leyes no son retroactivas. Entonces, las personas que ya entraron en el programa y están en proceso, seguirán ese proceso de acuerdo a las fechas establecidas por las órdenes de cortes que ya han recibido. Creo que vale la pena hacer un poco de historial de dónde viene el MPP y cómo afectó las leyes de inmigración o las leyes de asilo que ya existían y que existen en este país sin tener los parámetros del MPP en pie. ¿Y por qué la Corte Suprema llegó a esta decisión? O sea, la Corte Suprema llegó a esta decisión no necesariamente porque estaba considerando la validez o invalidez del programa MPP y si bajo este programa los inmigrantes realmente se les estaban brindando las protecciones y los derechos que otorgan los tratados internacionales, ¿verdad? Que los Estados Unidos y los otros países tienen ciertos compromisos al firmar esos tratados. Y la ley de asilo está cubierta por lo que está establecido en los tratados de derechos humanos y de derecho internacional. Desde que surgió el programa de MPP, que se presentó por la administración de Trump, hubieron grupos pro inmigrantes que dijeron que estas leyes no eran justas porque violentaban el derecho internacional. Entonces, vale la pena aclarar que la Corte Suprema no decidió acerca de eso, no dijo si las leyes eran o no eran válidas bajo términos internacionales, de términos de derecho internacional. Lo que sí decidió la Corte Suprema fue que el derecho de ejecutar el poder y decidir cuáles son las leyes del país, cuándo terminan y cuándo inician, está en el Ejecutivo, está en el presidente y la Corte no puede interferir en ese poder. Entonces, así como Trump puso la ley del MPP, así también Biden la puede quitar. Y lo que la Corte está diciendo es que ellos no van a interferir en una decisión ejecutiva porque en este país hay un balance de poderes y el Ejecutivo tiene ciertos poderes que están designados para únicamente la presidencia. El Poder Judicial únicamente decide sobre temas judiciales y después está el Poder Legislativo, que tiene también su función y sus poderes identificados en la Constitución. Entonces, es importante hacer esa diferencia porque no es como que, wow, la Corte Suprema ha decidido que esta ley es anti-inmigrante. No fue la base de su decisión. Ni es que ellos están quitando el MPP, sino que están dejando que el presidente Biden, que es el ejecutivo, tome su decisión al respecto, ¿correcto? Correcto, así como están decidiendo eliminarlo, podrían perfectamente decidir implementar una ley muy similar o aún más restrictiva. Sí, es bueno aclarar para que sepamos en realidad que no necesariamente significa
que la Corte está decidiendo sobre el programa, sino sobre el poder que tiene el presidente. Ahora, para las personas que vienen en camino, que todavía, o a lo mejor están en México, pero todavía no se presentaron en la frontera, ¿qué significaría entonces para ellos este cambio cuando llegue? Bueno, para las personas que aún no han presentado solicitud de asilo, que no se han entregado a un agente de inmigración, el mejor consejo es que tengan sus casos preparados, que tengan la mayor cantidad de pruebas con ellos. Voy a explicar un poco cuáles son esas pruebas que podrían tener para un caso de asilo, que tengan sus formularios completos y que tengan aparte todas sus pruebas traducidas al inglés y una certificación de esa traducción, porque el gobierno de Estados Unidos no le va a aceptar documentación que esté en un idioma que no sea inglés. O sea, cualquier otro idioma que esté el documento tiene que tener su traducción al inglés. Los casos de asilo están reservados para personas que vienen de su país de origen o un tercer país huyendo persecución. No es para personas que están en una condición de pobreza o que están huyendo de su país por la situación económica de ese país o ni siquiera por la situación general de violencia de ese país, por ejemplo, donde existen maras o donde hay una situación crisis política social general, donde hay dictaduras. Tiene que comprobar el solicitante de que a él, a ella o a sus familiares o a personas en un grupo similar al que ellos están siendo perseguidos o van a ser perseguidos por una de las razones que están enumeradas, que son raza, religión, tenemos también la nacionalidad, la opinión política y por último el grupo social particular. Y la persona tiene que también comprobar de que el gobierno no los está protegiendo o está de alguna manera participando en esa persecución. Para todo esto se tienen que presentar pruebas. ¿Qué tipo de pruebas se pueden presentar? Pueden ser declaraciones de otras personas, pueden ser fotografías. Para la fotografía deberían de identificar quién está en la fotografía, el lugar donde se tomó la fotografía, la fecha, ¿verdad? Ponerlo en contexto, no solamente la fotografía, porque el oficial no va a entender por qué está esa fotografía incluida en el expediente. No se pueden incluir ni audios ni videos, y a veces vemos personas que dicen, tengo un video que demuestra tal, o tengo un audio en el cual me amenazan así, y eso desafortunadamente no se puede presentar. Entonces, todo esto se va a presentar a un oficial de inmigración, no a un juez, y es el oficial de inmigración que va a decidir si la persona ha presentado suficiente información para calificar para su asilo, y si no, va a ser deportado de una manera expedita. Ya no vamos a ver, como hemos visto en años anteriores, tiempos de detención en centros de detención extendido, porque al eliminar el MPP, la cantidad de inmigrantes que van a estar solicitando asilo sobrepasa lo que puede acomodar el gobierno de Estados Unidos en los centros de detención. Entonces, para poder atender este problema administrativamente, van a hacer deportaciones express. Y esto va a afectar a los solicitantes de asilo. Y ahí como para recalcar y combinar un poco, que a mí, no es que diga que eso es, pero a mí me parece que hablamos hace una semana de la nueva regla de asilo, que pareciera como una preparación del gobierno para el momento de quitar el MPP, tener ya una norma establecida para que sea para todas las fronteras. Entonces, el recalcar a lo mejor que sigue igual, que solo van a calificar las personas que tienen un caso de asilo y que además tienen, según la nueva regla, que
traer todo su paquete de asilo. No es que van a tener tiempo, así es, no van a tener tiempo de hacer, de preparar, no le van a presentar una foto y decir yo soy el de la foto y estaba en una marcha. No, tiene que estar todo por escrito, según entiendo, con tu paquete de asilo, como que se lo estás entregando ya a un juez, nada más que esto va a ser a la gente de migración. Así es que va a ser, se le va a presentar el paquete. Así es, precisamente, y es muy importante lo que acabas de mencionar en cuanto a la foto y cómo van a identificarse, porque una base para el asilo es que tienen que comprobar su identidad como mínimo, como mínimo. Entonces, muchas personas vienen sin pasaporte, sin cédula, queriendo pedir asilo y no van a poder ser exitosos porque ni siquiera van a poder comprobar que son Juan Pérez, por ejemplo. Entonces necesitan como mínimo un acta de nacimiento que los identifique quién es su madre, quién es su padre, la fecha y el lugar de nacimiento. Al no tenerla, tendrían declaraciones juramentadas de personas que lo conocen, que tienen que decir cómo lo conocen, desde hace cuánto tiempo, cuál es el nombre que conocen, si saben quiénes son sus padres, mencionar el nombre completo de los padres también. Okay. Ahora, igual también para aclaración, porque es que hay mucha alegría ahorita con esto, según he visto en las redes, en las noticias, dicen buena noticia, excelente noticia. Bueno, por un lado sí es bueno porque el MPP ha mostrado ser un programa que pone a los inmigrantes en situaciones inhumanas. Sin embargo, significa, por ejemplo, que levantaron el título 42. El título 42 sigue en pie. Hubo una apelación de la orden del juez del distrito, pero eso aún no se ha decidido. Y la orden que está actualmente indica de que los estados tienen el poder de decidir si van a aplicar el título 42 o no, o sea, si lo van a seguir aplicando o no. Puede haber una decisión a futuro que diga que eso es incorrecto y que la orden ejecutiva eliminándolo también estaba de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, pero mientras tanto los estados seguirán aplicando el título 42 que permite una deportación expedita sin ni siquiera darle la oportunidad al inmigrante presentar su caso. Ok. Seguimos entonces bajo el título 42. Ahora, para tener en cuenta y que la gente más o menos venga preparada, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta antes de entrar ellos? Porque ahorita vemos una ola de migrantes no solamente por asilo, entonces no significa esto que es una puerta abierta, o sea, no es que se está abriendo la puerta para que vengan más inmigrantes. A mi parecer hasta es lo contrario, porque van a tener el poder de decidir en el momento y si no venís preparado y si no tenés un caso de asilo, pues realmente es una puerta cerrada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta principalmente las personas que están llegando? Bueno, para compartirte algunas estadísticas, menos de 1% de los casos de permanecer en México del 2022 han sido aprobados los asilos. En el caso de los nicaragüenses, en los asilos que aplicaron el año pasado, se aprobaron menos del 30%. O sea, no aprueban la mayoría de los casos de asilo. Es difícil obtener asilo. Cuando una persona escucha de que tuvo su asilo o entró y tiene, esa persona, la mayoría de esas personas no es que obtuvieron su asilo, sino es que están en proceso de asilo, defendiendo una deportación porque entraron indocumentados. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer una persona? Primero, ver si realmente califica para asilo o no, porque si no califica, no hay pruebas en el mundo que se pueda presentar para hacerlo calificar. Son bien específicas las razones y las pruebas que se tienen que presentar para que
aprueben un caso de asilo. La persona tiene que ver cuáles son sus otras opciones, no solo en otros países, sino también otras formas de emigrar. Existen visas de estudiantes, existen visas de trabajo. Ahorita con la Cumbre de las Américas, varios países de la región se comprometieron con extender visas de trabajo. Entre ellos está incluido los Estados Unidos, y se van a extender una gran cantidad de visas de trabajo para centroamericanos, incluyendo nicaragüenses. Entonces, esas son las opciones que hay que ver. Cuando la persona no mira ninguna otra opción más que emigrar de manera irregular, tiene que considerar, aparte de las repercusiones legales y de que va a estar en su país destino por un tiempo indeterminado de manera indocumentada, tiene que considerar cuáles son sus recursos y la red de apoyo que tiene en ese país destino, porque muchas veces no es suficiente que te den trabajo o que te ofrezcan trabajo, porque si te llegas a lastimar y no podés ir a ese trabajo, o sea, esa empresa no te va a dar techo, esa empresa no te va a dar comida. Entonces hay que tomar todos los factores en cuenta. Hay que considerar que quizás no toda la familia va a poder viajar al mismo tiempo. A veces los hijos consiguen visas de estudiantes antes, y a veces los padres consiguen visas de trabajo en las cuales no se pueden llevar a su familia desde un inicio. Entonces, hay muchos factores que considerar, cada caso es diferente, no deberían de comparar su caso con el del amigo, o el del primo, o el del conocido, ni siquiera con el del hermano, porque cada quien estudió algo diferente y puede tener diferentes opciones, tuvo otra carrera y tiene otras opciones. Entonces, lo mejor que pueden hacer es informarse y no tomar esta decisión, que es algo que impacta tu vida, de manera drástica. Así es, y nada más para comentar un poco, ahora que dijiste de los recursos, casualmente estaba viendo una publicación donde la comunidad de Texas explicaba que para los nicaragüenses que fueron retornados, que ya no tienen otra opción más que regresar a Nicaragua, estaba una compañía, que no voy a decir el nombre para no hacer la publicidad, pero estaba una compañía de transporte que hacía viajes tales y tales días. Entonces, en los comentarios alguien decía, deberían de darle los pasajes gratis. Honestamente, pues allí es donde uno tiene que ver los recursos que tiene, porque en realidad nadie tiene la obligación de darte nada gratis, mucho menos una compañía que es un negocio, pero están haciendo un extra, y claro que a ellos les va a generar dinero, pero tenemos que estar conscientes de que no siempre vamos a encontrar a alguien que nos ayude, no siempre van a haber organizaciones, no todas las organizaciones pueden dar ayuda, las organizaciones están saturadas. Entonces a la hora de pedir ese tipo de ayuda, sobre todo económica, es bien difícil. Entonces estar claro que necesita uno recursos, porque a la hora de estar en una situación como estas personas que están en México, ya no tienen a dónde ir porque ya fueron deportados y de todas maneras ya no van a entrar, tienen que buscar otras opciones que significan dinero. Entonces tienen que estar claros, pues, de que es necesario tener los recursos para esto. Y bueno, pues con mucha más razón en este momento no vale la pena aventurarse y tirarse a la frontera sin tener nada de soporte, porque ya sabes que todo lo que gastaste se quedó ahí, porque vas a recibir una deportación express en este momento, aunque no sea una deportación express en otro momento que pongamos, les quiten el título 42, va a ser una deportación de todas maneras. Tal vez hasta vas a estar en un centro de detención por tanto tiempo y te van a regresar a Nicaragua, y vas a haber perdido tiempo y dinero por tomar una decisión apresurada. Entonces, gracias por la explicación. No sé si tenés algún otro comentario, no sé si tenés alguna otra recomendación. Bueno, solo para cerrar con el tema de los recursos, la persona debería de tener identificados sus recursos antes de emprender el viaje, ¿verdad? Si hay organizaciones como NARA que van a apoyar con la traducción de documentos, o si hay alguna organización que le va a brindar representación legal, tener todo eso establecido para que el momento que esté en un país de tránsito, no tener que pegar carreras buscando ese apoyo.
y buscando esos recursos. Aparte de eso, tiene que considerar los recursos que acaba de mencionar Carolina. En caso de una deportación express, ¿cómo va a regresar a un tercer país si no va a ser Nicaragua? ¿Dónde se va a restablecer? ¿Cuál es la opción C? El plan C, no solo el plan A y B. Y dentro de ese plan C, desafortunadamente, hay que considerar la repatriación, porque no todos regresan con vida y le dejan ese gasto a la familia, familias que hipotecan sus casas, todos los bienes que tienen, los pocos recursos que le quedan para que su familiar pueda viajar y pierden su vida en ese viaje y después no hay quien les apoye con la repatriación. Entonces, eso también desafortunadamente es algo que se tiene que considerar para no dejar a la familia con esa tragedia en la mano. Tienes razón, esa es una de las más tristes y pues ojalá y tomemos nota los nicaragüenses y pues bueno, estamos pendientes de cualquier otra noticia. Te voy a seguir persiguiendo por si sale algo para que nos deja entender un poquito, porque sí es complicado entre tantos cambios y pues la gente está desesperada. Entonces, gracias por el tiempo, Astrid, y bueno, nos seguimos viendo en las próximas entrevistas. Gracias. Gracias, Carol. Y buenas tardes.